Bueno, pues esta mañana hemos leído el pasaje de- del apóstol Juan, del Evangelio de Juan, cuando el Señor le pregunta a Pedro si le ama, ¿no? Después de que le había negado 3 veces, el Señor lo encuentra en el mar de Galilea y, y le pregunta directamente si le ama 3 veces también, como una forma también de reparar o de restaurar a Pedro, que estaba herido por haber negado al Señor, ¿no? Y arrepentido, que lloró amargamente, ¿no? Pero esta es una pregunta que también tenemos que pensar que el Señor podría hacérnoslo a nosotros. Podría preguntarnos el Señor a cada uno: ¿me amas? ¿Y qué le contestaríamos, no? Yo creo que todos amamos al Señor, pero ¿cómo amamos al Señor, no? El amor es algo muy importante. Cuando el Señor se encuentra con Pedro, no le pregunta: Pedro, ¿tienes fe? ¿Crees en mí? No le pregunta eso, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y es que el amor es central en la palabra del Señor y para nuestra salvación. El amor es aquello que nos une a Cristo. Si estamos unidos al Señor es por medio del pegamento del amor. Si no tuviéramos amor no estaríamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros gracias al amor. Y ese amor entra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu entra en nosotros y dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en ese momento entra el amor en nuestro corazón y quedamos unidos a Cristo. Formamos parte de su cuerpo. Dice que por un espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo. Todos hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo y eso todo depende del amor, ¿no? Por eso digo que el amor es muy importante, ¿no? Y el Señor le pregunta aquí a Pedro por cómo está su amor, ¿no? Si le ama. Y la pregunta es, pensamos que Pedro amaba al Señor y yo creo que Pedro amaba al Señor. Ahora, ¿cómo amaba Pedro al Señor? Cuando, cuando terminó de administrar la Santa Cena, el Señor habló con los discípulos y les dijo que lo iban a abandonar, que lo iban a dejar solo, que dice la palabra que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dice: esta noche todos os escandalizaréis de mí. Y Pedro dijo: yo nunca me escandalizaré de ti, ¿no? Y en otro caso, en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 13, dice Pedro algo más fuerte todavía. Dijo que no se iba a escandalizar de él, pero aquí dice, en Juan 13, versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea que Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo. Eso significa que Pedro le amaba mucho al Señor, ¿no? Pero ¿cómo le amaba? El amor de Pedro se puso a prueba y cuando llegó el momento, Pedro se vino abajo y le negó. Y no una vez, sino hasta 3 veces le negó, ¿no? Entonces, el tipo de amor que Pedro tenía por el Señor, pues flaqueó, ¿no? No fue muy fuerte.
Y es que realmente el amor que tenía Pedro por el Señor era un amor humano, no era el amor de Dios. No es el amor de Dios que había sido derramado en su corazón o en nuestros corazones, ¿no?, por el Espíritu Santo, sino que era un amor humano. El Señor, cuando le pregunta a Pedro si me amas, usa la palabra ágape. Pedro, ¿me amas? Dice, ¿tú me amas con amor ágape? Eso es lo que le pregunta el Señor a Pedro. Pero Pedro no le puede contestar que sí, que le amaba con amor ágape, sino le dice que le amaba con amor filias. O sea, a veces la Biblia pone, Señor, Pedro, ¿me amas? Y a veces en algunas traducciones Pedro contesta, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, el tipo de amor que Pedro tenía por el Señor no era el amor divino, el amor ágape, el amor de Dios, sino un amor humano. Entonces, bueno, sabéis que la Biblia usa varias palabras para referirse al amor, porque en griego el vocabulario es más rico y hay distintos matices para referirse al amor y distintas palabras para referirse a cada cosa. Entonces, el amor de Dios es el amor ágape, el amor cristiano es el amor ágape. Pero luego hay otros amores que son más humanos y sería pues el amor filias y el amor eros, que es el amor erótico, ¿no?, sexual. Entonces, aquí Pedro contesta que le ama al Señor, pero que le ama con el amor filias, o sea, le ama con un amor de amigo, ¿no?, que le tiene un cariño al Señor, pero no es el amor de Dios el que él experimenta, ¿no? Hay muchas personas que aman a Cristo, aman a Dios, aman la religión con un amor de este tipo, de este amor humano. Por ejemplo, si vosotros conocéis, yo pensaba que a lo mejor estaría aquí el pastor, que es de Jerez de la Frontera y de Andalucía, que allí la Semana Santa la viven de una manera muy fuerte, ¿no? Y todo el mundo allí en Sevilla son de alguna cofradía, son devotos de algún santo, de alguna virgen, de algún... Y oye, no les nombres ni les hables mal de esa virgen o de ese Cristo, porque se vuelven contra ti y se enfadan porque tienen un amor como si fueran forofos de un equipo de fútbol. Son igual de forofos de esa virgen o de ese Cristo, y ese tipo de amor es un amor completamente humano. Hay también, por ejemplo, una vez leí aquí en Alicante mismo con la Santa Faz. La Santa Faz, 200.000 personas, 300.000 personas van a ver la Santa Faz cuando llega el día de la Santa Faz. Y todo el mundo son muy devotos de la Santa Faz. Pero luego no van a misa en todo el año. O sea, eso no se entiende, ¿no? Entonces, ese tipo de amor es un amor humano. ¿Amamos nosotros a Cristo de esa manera? ¿Somos forofos, somos hinchas del equipo de Cristo? ¿O tenemos otra clase de amor por Cristo? Por ejemplo, yo una vez leí que en cuestiones políticas dice que la gente vota con la amígdala. O sea, aquí en el cerebro tenemos una parte que le llaman la amígdala, y eso es como si fuera un cerebro muy primitivo, reptiliano, dicen, y la gente vota con eso. Es decir, no votan racionalmente, sino votan de una manera irracional, sino por una reacción instintiva o algo así, ¿no? Es decir, la gente vota a un partido como el que vota a un equipo de fútbol. Se adhieren a un partido, se afilian como el que está afiliado a un equipo, o sea, que es socio de un equipo de fútbol, y sienten los colores de su equipo, de su partido, y votan por eso. No les importa si ese equipo lo hace bien o lo hace mal, o si el partido... porque no razonan, o sea, votan por una adhesión o por un amor que es un amor completamente irracional y humano, ¿no?
Entonces la pregunta es, ¿nosotros amamos de esa manera a Cristo o tenemos otra clase de amor por Él, ¿no? Las dos primeras veces que Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas?, le pregunta que si le ama con amor ágape. Y Pedro contesta que le ama con amor filias, con un amor de amigo. Y la tercera vez ya el Señor Jesucristo le dice, ¿me amas con amor de amigo? ¿Me amas con amor filias? La tercera vez ya Cristo baja el nivel y se pone al mismo nivel de Pedro. Y Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? La primera vez le había dicho, ¿me aman más que estos? Claro, Pedro había dicho, yo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Y demostró que se escandalizó lo mismo que los demás, ¿no? Pero bueno, la tercera vez Pedro le dice que sí, que le amaba con amor, filias, porque el Señor sabe todo y sabe que le amaba, ¿no? Y el Señor le dice, le anuncia que cuando sea viejo, entonces será capaz de amarle con amor ágape, ¿no? Y lo demostrará, pues, que morirá en la cruz, morirá como mártir por el Señor, ¿no? Verá su vida, lo que él no había podido hacer en aquel momento cuando le negó 3 veces, que él dijo, mi vida pondré por ti. Al final de su vida sí que lo llegó a hacer, y el Señor se lo profetiza que lo hará. Entonces vemos que Pedro al final, el amor que siente por Cristo fue el máximo, ¿no? Dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, ¿no? Y al final Pedro pudo dar su vida por Cristo, ¿no? Entonces la pregunta es cómo amamos nosotros a Cristo, ¿no? Si le amamos con un amor humano, un amor filias, pero bueno, hemos dicho también que aparte del amor filias, los griegos tenían otras palabras para referirse al amor, y otra de ellas era el amor eros, el amor sexual, ¿no? Entonces, es curioso, y yo no creo que sea casualidad, que en el Nuevo Testamento no se usa ni una sola vez la palabra eros. Es como que Dios no quería que se utilizara para referirse al amor la palabra eros. Entonces siempre se usa la palabra filias, o la palabra, cuando es el amor de Dios, el amor cristiano, se usa la palabra ágape. Cuando es el amor humano se usa la palabra filias, pero nunca se pone la palabra eros. Es que parece como que el Señor no quería que se pudiera confundir el amor cristiano con el amor eros, ¿no? Aunque esto entre los paganos era normal. O sea, los paganos no usaban eros solamente para referirse al amor entre seres humanos, sino también para referirse al amor a los dioses paganos. Ellos utilizaban el término eros para referirse al amor hacia los dioses paganos, ¿no? Y sin embargo, pues Dios no quiso que eso apareciera en la Biblia. Entonces, bueno, pero lamentablemente, aunque pese a que Dios no quiere, sin embargo, el ser humano es capaz de mezclar el amor de Dios, el amor cristiano, con el amor eros. Y, por ejemplo, vamos a acordarnos de lo que pasó en los años 60. Se produjo lo que se llama la revolución sexual, y entonces eso empezó con los hippies, con el amor libre de los hippies y con el mayo del 68, y juntamente con aquel movimiento se produjo, por ejemplo, un movimiento cristiano
dentro de los hippies un movimiento cristiano que le llamaban la gente de Jesús o la revolución de Jesús o algo así. Y entonces allí algún pastor pentecostal dejó, digamos, su púlpito y su iglesia y se fue a las calles a predicarle a los hippies. Y tuvo bastante éxito y hubo un movimiento, dentro del movimiento hippie, hubo un grupo bastante importante de gente que seguía a Jesús, ¿no? Pero luego se produjo, incluso David Wilkerson, que supongo que lo conocéis todos, trabajó también, la obra de David Wilkerson, que era Teen Challenger, entró allí en California a trabajar también en este tema, ¿no? Y sin embargo se produjo una escisión de ese grupo, de ese movimiento de Jesús, que luego al final pues se apagó, pero hubo una escisión, que no sé si os acordaréis, de una secta que se llamaba Los Niños de Dios. Uno de los líderes del movimiento hippie cristiano se apartó y formó la secta de los Niños de Dios. No sé si alguno la recuerda, pero bueno, allí se confundía completamente lo que era el amor cristiano, el amor entre los hermanos, con el amor sexual. Y este grupo sectario vivían en comunas y allí tenían relaciones sexuales unos con otros, confundiéndolos como si eso fuera amor cristiano, ¿no? Bueno, vosotros sabéis también que recientemente en la Iglesia Católica el Vaticano ha autorizado bendecir a las parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, esto pues está afectando a la Iglesia, ¿no? Entonces, antes que el Vaticano hiciera esto, muchas iglesias evangélicas han aceptado, se han convertido en lo que llaman iglesias inclusivas, donde admiten en la comunión a los homosexuales, aunque no estén arrepentidos y aunque estén viviendo una vida de ese tipo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que va a dar lugar a que, bueno, al final van a admitir que esto ya no es pecado. Lo que antes era pecado, van a decir que ya no es pecado, ¿no? O sea, en la Iglesia, no sé si os habéis dado cuenta, los tiempos que estamos viviendo, pero estamos entrando en lo que se llama la apostasía. El apóstol Pablo dijo que el Señor no vendría sin que antes viniera la apostasía y después se manifestaría el hombre de pecado, es decir, el anticristo. O sea, estas cosas tienen que pasar antes de que venga el Señor. Y esto que estamos viendo ahora son los principios de la apostasía. Entonces, pronto veremos más cosas, no lo que se ve ya ahora, donde ya hay muchas iglesias evangélicas que son inclusivas, evangélicas históricas. La mayoría, por ejemplo, de iglesia luterana, iglesias reformadas. Muchas iglesias de estas se han dividido, porque claro, mucha gente que es fiel al Señor no puede aceptar eso, ¿no? Y igual que, o sea, que lo que está pasando ahora es el principio, ¿no? Y que esto puede ir a más, ¿no? Y van a aceptar como que lo que antes era pecado ya no va a ser pecado, ¿no? Y van a confundir el amor cristiano con el amor sexual como si fuera una cosa normal, ¿no? Y incluso se puede llegar a admitir que el amor sexual pues tiene un valor espiritual, ¿no? Van a querer decir eso, ¿no? En el paganismo sí que había esa cosa, ¿no? Pero
la única espiritualidad que hay en el sexo es que es una cosa que abre la puerta a los demonios, a la influencia. Cuando es el sexo ilícito, claro. El sexo fuera del matrimonio es una puerta abierta para que los demonios puedan actuar, ¿no? Entonces, claro, la gente que practica estas cosas que son contra Dios, pues a veces pues, pueden tener alguna experiencia espiritual, pero es totalmente diabólica, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados y guardarnos de todo lo que van a venir, porque van a intentar incluso, digamos, argumentarlo racionalmente, incluso con argumentos bíblicos, para decir que lo que antes era pecado ahora ya no es pecado. Y en el epístola a los Romanos, en el capítulo 1, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es como una mente, o sea, por ejemplo, cuando una persona tiene que presentarse en un examen, lo pueden aprobar o lo pueden suspender, ¿no? En España decimos suspender, pero suspender es lo mismo que reprobar. Es decir, una mente reprobada es una mente que está que razona y saca conclusiones equivocadas, ¿no? Y entonces no puede pasar el examen, ¿no? Entonces dice que Dios los entregó a una mente reprobada, les dejó que se equivocaran a tope. Y entonces esto nos habla aquí ahora de los hombres de los últimos tiempos, lo mismo que dice en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, que habla de cómo es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, Dios les va a dejar que se equivoquen, Dios les va a dejar que saquen conclusiones equivocadas y van a justificar su propio pecado y van a poner una doctrina y lo van a explicar todo muy bien, de que esto que toda la vida ha sido pecado y ya está mal, ahora va a estar bien. Entonces tenemos que estar preparados y guardarnos y no dejarnos engañar. Dice el Señor, dice Pablo, no os mováis fácilmente de las cosas que os han enseñado. Los que os han enseñado antes, eso es lo que vale. Si ahora vienen con enseñanzas nuevas, mucho cuidado, porque es lo que te han enseñado de pequeñito, lo que te han enseñado toda la vida, esa es la verdad. Ahí es donde está el Evangelio que se ha estado predicando desde el principio, eso es lo que tenemos que creer. Y no dejarnos llevar por doctrinas nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que amar al Señor? Tenemos que amar al Señor con amor ágape, porque el amor ágape es el que nos une al Señor, el que hace que seamos uno con Él. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no está unido a la vid, así también vosotros, si no estáis unidos a mí, no podéis llevar fruto. Sin mí nada podéis hacer. O sea que el amor es el que nos ayuda a estar en Cristo, a permanecer en Él, ¿no? Y ese tiene que ser el amor ágape. ¿Y cómo sabemos si tenemos ese amor ágape por Cristo? Pues también lo dice el apóstol Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y en el mismo capítulo de 15, donde habla de la vid, lo dice también.
el que permanece en mí lleva mucho fruto, ¿no? Y el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, el que guarda mi palabra, este lleva mucho fruto, ¿no? Entonces, la obediencia que tenemos a Cristo es una de las medidas de si le amamos o no le amamos. Y es más, cuando más amor tienes por Cristo, más capaz eres de obedecer lo que Él te manda. Si tú puede llegar un momento, como llegó a Pedro, que el Señor le pidió una cosa y él dijo, mi vida pondré por ti, y luego llegó la hora de la verdad y no puso su vida por Cristo, sino que lo negó, porque el amor que tenía por Cristo no era suficiente, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? Entonces, cuando más amas a Cristo, más capaz eres de obedecerle, aunque te pida una cosa difícil. Pero si tienes poco amor por Cristo, pues llega un momento en que hasta aquí puedo darte, pero ya más me falta, ¿no? Entonces tenemos que crecer en el amor para poder obedecer. Otra cosa que se ve, el amor que tenemos hacia el Señor es en el servicio. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, sírveme. Si me amas, sírveme. A unos tendrán que servirle como pastores, pero otros puede el Señor encargarles otro servicio. Y entonces, en la medida que amamos al Señor, le serviremos con más ganas y con más ánimo, y con tal de agradarle, ¿no? Y con tal de hacer algo por Él, ya que Él ha hecho tanto por nosotros, ¿no? Y otra forma de saber si amamos al Señor es el fruto que estamos dando, ¿no? Porque, como decíamos, de la vid y los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, ¿no? Entonces, permanecer en Cristo, eso que nos pega a Cristo, eso que hace que el pámpano esté pegado a la vid, es el amor. Entonces, permaneced en mí es... el que guarda mi palabra, este es el que me ama, y el que permanece en mí es este. Entonces, si permanecéis en mí, llevaréis fruto. Y ese fruto es una señal clara de que estás en Cristo y que estás amando a Cristo, ¿no? Bueno, yo no lo he dicho, pero es importante el amor que Dios nos tiene a nosotros, el amor de Dios hacia nosotros, que es amor ágape, pero es que ese amor ágape hay que responder también del mismo modo, amando nosotros a Dios. Y entonces aquí lo que se trata no es de el amor de Dios y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Estamos todo el tiempo hablando del amor que nosotros tenemos hacia Dios, que tiene que ser también amor ágape, ¿no? Porque Él nos lo ha dado por medio del Espíritu, ¿no? Y por último, pues, como dice el Señor, no hay mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. El mayor amor es el que han demostrado los mártires, ¿no? Que han dado su vida por Cristo, ¿no? Entonces ese sería el máximo, ¿no? Y recordar el mandamiento del Señor, el más importante y el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esto es, hermanos, lo que tenía que compartir con vosotros, y espero que sea de bendición y que el Señor lo use para nuestra edificación, ¿no?